y que podamos pedir perdón al Señor antes de recibir la palabra. No sé cuál es la situación que usted está viviendo o la que yo vivo, sí la sé, pero entiendo que hay una necesidad de que soltemos perdón primero, para que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Disponemos nuestro corazón delante de ti, nuestra mente delante de ti. Y Señor, primero que nada queremos perdonar, Señor. Soltar perdón por aquellas situaciones que creemos injustas para nuestras vidas, Señor. Perdonamos en el nombre de Jesús. Nos establecemos en esta decisión de perdonar, Señor. Tu palabra dice que aquellos que no perdonan no pueden ser perdonados. Pero yo quiero recibir tu perdón, Señor. Quiero recibir esa gracia tuya sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, Señor. Que nada impida tu fluir en nuestras vidas, Señor. Que nada impida que esa palabra que va a ser dada en esta mañana, Señor, pueda producir frutos en un corazón sano, en una tierra deseable por una palabra tuya, Señor. Por eso, primero que nada, limpiamos nuestro corazón y nuestra mente delante de ti, Señor. Sabiendo que nuestra oración es un perfume grato ante ti, Señor, en esta hora. El poder del perdón desatando ligaduras, poniéndolos en el lugar donde estaban antes. Por tu gracia, Señor, por tu gracia. No desde Marcelo, sino desde Cristo, Señor. Soltamos perdón en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrándonos. Sea tu Espíritu Santo trayendo una palabra, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu sabiduría para predicar en esta mañana, Señor. Y que tu palabra encuentre corazones sedientos de ti, Señor, en esta hora. Y que podamos luego, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ser hacedores de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5. El título del mensaje es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5, versos 7 al 14, perdón. Le voy a pedir si todos pueden ubicarse, estar tranquilitos. Es un tema, considero un poco difícil de predicar, pero sumamente necesario que todo hijo de Dios pueda entender el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que Jesús fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y es ese sacerdote el que nos ministra en esta mañana. Hebreos 5, verso 7, vamos a leer al 14. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, luego del proceso que él vivió aprendiendo obediencia, dice, luego de ser perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le desobedecieron. ¿Así dice?
No, Él va a ser autor de salvación a los que obedecen. Y fue declarado por Dios, quiero que tengan en cuenta esto, fue declarado por Dios Padre, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, dice el autor de Hebreo, de este tema de que Cristo fue constituido sumo sacerdote según este orden, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos al autor de Hebreos, aún desconocido hasta el día de hoy, queriendo transmitir una verdad a la audiencia. Se cree que en ese tiempo toda la audiencia al cual fue dirigida el libro de Hebreos eran todos judíos, todos judaizantes. Y estaban en una situación que a través de las persecuciones, ya se cree que la mayoría de los apóstoles habían muerto, y a causa de lo que ellos estaban viviendo, muchos querían retroceder, querían volver a las prácticas del judaísmo. Entonces el autor de Hebreos tiene la necesidad imperiosa de explicarle el nuevo pacto, de explicarle este nuevo sacerdocio. Pero se encuentra con un problema. Se encuentra que muchos de ellos habían sido tardos para escuchar, dice. Habían sido torpes. Podríamos decir un significado más parecido, que se encontraban inmaduros espiritualmente. Entonces, él no podía explicar y explayarse en toda esta verdad grandiosa de lo que significa Cristo, constituido por Dios Padre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el autor de Hebreo, hay mucho que explicar en esto, hay mucho que decir y no es fácil, porque dice que es difícil de explicar este asunto. Hermanos, yo oro y he orado al Señor para que en esta mañana no haya ningún tardo para escuchar en esta congregación y podamos entender todo lo que el Espíritu quiere decirnos. Porque si usted no entiende, usted no puede ejercer después una vida cristiana como Dios le está pidiendo. Fíjese que le estoy diciendo que no conozca, le estoy diciendo que no entienda, porque es probable que usted conozca lo que yo le estoy hablando. Pero la pregunta es si usted entiende todo lo que significa que Cristo sea nuestro sumo sacerdote. En la Biblia podemos encontrar varios pasajes de cómo Cristo fue constituido sumo sacerdote según este orden de Melquisedec. Porque recuerden que el Señor, luego del Sinaí, ahí cuando sacó su pueblo, Él instituyó el sacerdocio aarónico a través de Aarón, el sacerdocio a través de la tribu de Leví. Y ese sacerdocio tuvo vigencia hasta el mismo comienzo del ministerio de Jesús. Fíjense que cuando Jesús es presentado frente al sumo sacerdote Caifás, claro, Cristo había empezado a predicar, a dar su ministerio y había producido una revolución en toda la zona. Entonces
lo llevan a Jesús ante el sumo sacerdote, Caifás. Y Caifás le exige, le hace una pregunta a Jesús y le exige una respuesta. Le dice, ¿es verdad que tú eres el Cristo? ¿Es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Entonces Jesús le responde, tú lo has dicho. No solamente soy el Hijo de Dios, sino que verás al Hijo de Dios venir en gloria. Y dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestidos delante de Jesús. Un sumo sacerdote nunca tenía que romper sus vestidos. Nunca. La investidura sacerdotal de un sumo sacerdote representaba a Dios en la tierra. Hablando con el hermano Mauro, él me contaba que inclusive ellos tenían mucho cuidado de que su ropa ni siquiera se podía enganchar en el lugar donde ellos transitaban. Automáticamente Caifás, rompiendo sus vestiduras, él se destituye delante de Jesús como sumo sacerdote. Cada palabra escrita en la Biblia, hermano, tiene un porqué, tiene un significado. Nunca un sumo sacerdote podía rasgar sus vestidos. Esto está escrito en el libro de Levítico capítulo 10, verso 6 y Levítico 21, verso 10. Las vestimentas eran sagradas, eran completamente representativas de Dios ante la gente y no podían profanarse a las vestiduras ni a ellos mismos. Cuando el sumo sacerdote hace este acto delante de Jesús, lo que está sucediendo en el mundo espiritual es que comienza o se determina el cese del sacerdocio arónico, que fue temporal y necesario por un tiempo, para comenzar a tener vigencia el sacerdocio eterno de Jesucristo. Otra cosa que sucede en la cruz cuando Jesús muere, y el Señor dice que Él entregó su espíritu y dijo, consumado es, dice la Biblia que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. En el sacerdocio anterior, para poder ingresar al lugar santísimo, únicamente ingresaba el sumo sacerdote. Y era separado el lugar santo del lugar santísimo por un tremendo velo, una tela inmensa, alta. Y dice la Biblia que cuando Jesús dijo, consumado es, ese velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Dios mismo lo rompió. Hubiera sido fácil que se rompiera desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Cualquier persona podría haberlo hecho. No, pero la Biblia señala indicadamente que fue desde arriba hacia abajo. A partir de ese momento nosotros, todos ustedes y yo, tenemos acceso por medio de Cristo al lugar santísimo. ¿Va entendiendo lo que es que Cristo sea nuestro sumo sacerdote? Vamos a ver algunas cosas más con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. Vamos a fijarnos en el libro de Hebreos porque vamos a ver muchos versículos de allí. Hebreos 7, verso 16. Hebreos 7, 16. Hablando de Jesús, el autor de Hebreos dice esto. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús fue constituido por el poder de una vida indestructible. ¿Qué decía la ley hasta ese tiempo? Que todo sumo sacerdote correspondía a la tribu de Leví y a la familia de Aarón. Y esos puestos
eran constituidos por orden de descendencia. Los padres, los hijos, los nietos iban siendo constituidos sobre la familia de Aarón y sobre la tribu de Leví. Pero dice que este Cristo fue constituido según el poder de una vida indestructible. Cuando Jesús muere y va al fondo de la tierra a libertar a los cautivos, dice que la muerte no lo pudo retener. Su vida era indestructible. Y ese poder que levantó a Cristo de los muertos lo constituyó sumo sacerdote de este nuevo orden. Por eso, como Cristo tiene una vida indestructible, es que puede darme una vida abundante a mí y a usted, hermano. Los hombres mortales que estaban constituidos antes, llegaba un periodo de tiempo y morían y eran sucedidos por sus hijos, por las generaciones venideras. Pero Cristo fue constituido según el poder de una vida indestructible. Fíjense que en Hebreos esta palabra indestructible significa akatalaitos. Quiere decir que no se puede acabar, que no tiene fin, que nadie puede quitarle la vida. Cuando Cristo resucitó, se constituyó sumo sacerdote porque su vida nadie se la puede quitar. Y eso garantiza a nosotros una vida eterna. Eso garantiza en nosotros una vida abundante. Por eso Jesús constantemente en su caminada decía, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. He venido para darte vida abundante porque Él mismo es la vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús fue constituido sumo sacerdote por un poder sobrenatural, por el poder de Dios que le levantó de entre los muertos y lo constituyó sumo sacerdote según este nuevo orden. Hebreos 7:22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Cuando el Señor instituyó la cena con sus discípulos, dijo, esta es mi sangre, la sangre que da autoridad, que da respaldo al nuevo pacto. Dice que Jesús mismo fue constituido fiador, o sea, garante de un mejor pacto. En la antigüedad, cuando se sellaba un contrato, se sellaba un pacto, se ponía el anillo del rey para darle autenticidad a ese contrato. Pero en el pacto que Dios hizo con usted y conmigo, es la sangre de Jesucristo la que le da autenticidad, la que le da eternidad, la que sabemos que va a ser cumplida sí o sí. Porque Jesús mismo es el fiador de ese pacto. En Hebreos 1:1 dice que en otro tiempo Dios habló a nuestros padres a través de los profetas primeros. Pero ahora dice, habla a través del Hijo, o sea, a través de Cristo. Porque Cristo es el profeta perfecto. Cuando yo estudiaba ese versículo me acordaba, claro, en el tiempo de la antigüedad el Señor hablaba a través de los sacerdotes, de los profetas, y me acordaba de Elías. Elías que terminó escondiéndose en una cueva. Me acordaba de Jonás, que el Señor le dijo, anda para allá y se fue para otro lado. Esos eran los profetas por los cuales antes el pueblo era hablado. Pero dice, ahora, en este tiempo que usted está viviendo y yo, nos habla por el Hijo, el profeta y el sacerdote perfecto, en lo cual no hay sombra de variación en su vida. Verso 26 de ese mismo capítulo 7. Fíjense cómo el autor de Hebreos presenta a este sumo sacerdote. Verso 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos.
No tengo ninguna duda que el Espíritu Santo inspiraba a estos hombres para hablar, porque si a mí me tuvieran que decir, a ver, explícame en palabras cómo es el sumo sacerdote, no me saldrían todas esas palabras tan bonitas con que se expresa, hecho más sublime que los cielos. Una descripción para decir que escapa a todo pensamiento humano. Hebreos 9, verso 11. Hebreos 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo. ¿Se acuerdan? El apóstol Balistrelli nos predicó de este mensaje. Decirle que está al lado, pero estando ya presente Cristo. Decíselo, estando ya presente Cristo. Es otra situación, es otro tiempo, es otro momento. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Hermanos, no hay necesidad de ningún sacrificio. La salvación es por pura gracia, no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Y Cristo es el sumo sacerdote que permitió esto. Ni siquiera hoy podemos darnos el lujo de decir que mi obra o mi trabajo para el Señor es un sacrificio. Para nada. El único sacrificio que podamos presentar, como dice Pablo, es nuestros cuerpos como sacrificio vivo, perfectos, santos, agradables para Dios. Porque Cristo dice, entró una sola vez y nos hizo perfectos para siempre. Aleluya. No hay necesidad de ningún sacrificio externo. No hay necesidad de hacer nada porque Él ya lo hizo todo. Tan solo nosotros nos corresponde estar en Cristo. Hebreos 10:14 afirma esta verdad. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Solo me he puesto del 1 al 14. Allí está. Recuerdan que en el antiguo sacerdocio, el sacerdote se presentaba con ofrendas, algunas semanales, algunas ofrendas especiales y por lo general otras ofrendas eran anuales. Pero dice que Cristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Tenemos eterna salvación a través de esto porque nos hizo perfectos para siempre. Por eso esta iglesia, esta congregación, enseña a sus miembros que hay que discipularse. Porque cuando nosotros nos discipulamos, formamos a Cristo dentro nuestro. Cada vez nos parecemos más a Cristo. Somos perfeccionados en ese proceso donde Cristo es formado en cada uno de nosotros. Si estamos y permanecemos en Cristo, nadie puede tocarnos, hermanos. Nadie puede dañarnos. Nada puede faltarnos. Nadie puede quitar lo que Él consiguió con una sola ofrenda. En el mismo libro de Hebreos capítulo 9, verso 6 dice que Cristo es el ancla que nos mantiene en la realidad de Dios. ¿Vieron los barcos inmensos? Eso cuando se paran en alta mar, tiran un ancla. Y esa ancla no le permite que se muevan. Eso es Cristo para nosotros, una ancla que nos mantiene en Dios. El sumo sacerdote del cual le estoy predicando y enseñando en esta mañana. Hebreos 8:1. Mire que tenía que convencerlo a los judíos, el autor de Hebreo, ¿no? De todo lo que le estaba diciendo.
Hebreos 8:1. Ahora bien, dice, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El Señor estableció el sacerdocio anterior, donde el pueblo iba y presentaba ofrendas, y el sumo sacerdote presentaba a su vez sus ofrendas dentro del tabernáculo para poder mantener la relación sana de Dios con el hombre. Pero aquí dice que el Señor ahora, luego que fue levantado en gloria, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Esa es la tarea de un sacerdote, interceder por el pueblo. No está intercediendo un hombre imperfecto, está intercediendo el Cristo mismo por usted y por mí. Y dice, no del santuario hecho de manos, sino del tabernáculo más perfecto. Y hoy sabemos que Cristo nos ministra desde nuestro interior. Nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. Así que cuando usted sienta que Dios está lejos suyo, tan solo mírese en su interior y podrá percibir que Cristo le está ministrando desde su mismo interior. Nosotros somos ese tabernáculo hecho de manos. Hebreos 10:19. Ya estaba concluyendo el libro de Hebreos, casi al final. Hebreos 10:19. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esta es nuestra realidad hoy. Usted y yo podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lo que está diciendo, ya tenés todo. No necesitas nada. Vos podés ingresar hasta la misma presencia del Dios vivo a través de Cristo. Y por si acaso te faltara algo, tenés el sumo sacerdote ahí, oficiándote, ministrándote, pidiendo perdón por vos, intercediendo por vos. Está el sumo sacerdote en ese santuario. Verso 22, esta es nuestra tarea ahora. Hablé de todo lo que Cristo hizo, ahora es nuestra tarea. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Porque todo esto es por fe, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nos acercamos a ese santuario celestial. Nos acercamos a ese trono de gracia, pero solo por fe. Sin fe no podríamos hacerlo. Hay una condición como acercarse. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Esto nos habla de una vida de santidad, apartados para Dios. Una vida de confesión continua. Una vida de poder rendir nuestros malos pensamientos a Dios para que Él nos ayude. Porque no hay un trono de juicio. Yo entiendo esto, pero lo entiende Marcelo, por favor. El trono de Dios es un trono de gobierno. Es un trono implacable, en el cual no hay ni la más mínima remota acepción que un mínimo pecado se acerque al trono de Dios. El trono de Dios es de poder, de gobierno y de justicia, dice la palabra. Usted y yo no nos podríamos acercar remotamente a ese trono. Pero dice aquí el autor de Hebreos que es a través de Cristo que nos acercamos al trono de la gracia
Una gracia en la cual está disponible para usted y para mí en este tiempo. A ese trono dice que nos acerquemos con confianza y con fe. Por supuesto, no nos vamos a acercar de una forma irreverente, no, en santidad, apartado, buscando para Dios. Y luego, verso 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Sigue el verso 24 y esto nos abraza como congregación, como cuerpo de Cristo. Y dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El Señor nos viene hablando hace tiempo de su amor, de permanecer en ese amor, de movernos en ese amor. Pero tenemos que hacerlo primeramente, dice la palabra, con el cuerpo de Cristo. No puedo vivir sin amor para con mi hermano. No puedo pararme en una posición de decir, Señor, no puedo perdonarlo, mi hermano. La Biblia dice que debo de amarlo. Por eso el autor de aquí de Hebreos dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, dice la Biblia que todo el cuerpo se duele, no hay forma. No hay forma que yo me lastime un dedo y que el resto de mi cuerpo no lo sepa. Al contrario, si pudiéramos hablar humanamente, enseguida la sangre que recorre todo mi cuerpo comienza a producir anticuerpos para que esa parte de mi cuerpo se sane. El pastor David siempre nos enseñó y nos sigue repitiendo que al soldado caído se lo levanta. No es que se lo termine de matar, se lo levanta, se lo ayuda. Y dentro del cuerpo de Cristo muchas veces sucede esto. Hay miembros heridos, miembros que se equivocan, hay miembros que pecan también. Pero si confiesan y se arrepienten, el cuerpo los abraza, los restaura. No desde Marcelo, porque Marcelo capaz que no puede amar a nadie, es desde el Cristo que está dentro nuestro, desde este sumo sacerdote que nos ministra en amor a cada uno de nosotros. Hebreos 13:1 dice, permanezca entre vosotros el amor fraternal. Y en esta también, por supuesto, está la tarea nuestra como pastores, con Claudia, y de los líderes de esta iglesia. La figura pastoral siempre está asociada a un pastor que cuida un rebaño. Y el pastor tiene una vara, un palo con un gancho. ¿Se acuerdan? El cayado, el famoso cayado. De un lado, el cayado tiene un gancho, era para ayudar a las ovejas que se encajaban o que se iban un poquito lejos. Pero del otro lado el cayado tiene una vara para darle más a los que se portan mal. Y ustedes recuerden que tengo una mano grande. Es una figura solamente. Pero con esto le voy a decir que el que yo sepa que quiere dañar a una oveja, voy a actuar lo más severo posible, porque no es posible que se dañe una oveja cuando estamos tratando de restaurarla y de cuidarla. Es mi tarea pastoral. Amémonos unos a otros, estimulémonos en el amor y a las buenas obras. Por último, verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, alentándonos uno a otro. Esto me encanta la tarea que hacen los discipuladores. Cuando falta alguna persona, los llaman, nos ayudan en la tarea pastoral a nosotros. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca, donde el Señor vendrá a buscar su iglesia gloriosa y sin mancha. ¿Cuánto más, dice el autor de Hebreos?
estimulémonos, cuidémonos de uno con otro. No nos produzcamos heridas unos con otros. Mantengámonos unidos, firmes, dice la palabra, porque el día del Señor viene pronto. Un último versículo. Efesios 3, verso 8 al 12. Efesios 3, 8 al 12. Dice, aquí el que habla el apóstol Pablo. Y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, esto habla del propósito eterno de Dios, darse a conocer al hombre. Y este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Cristo mismo, nos ha constituido a usted y a mí la iglesia encargada de anunciar la multiforme gracia de Dios. Nos ha comisionado en una tarea tremenda. El propósito eterno es formar un cuerpo místico, o sea, la iglesia de Cristo, para que Cristo mismo se exprese y se dé a conocer a las naciones. Esto es entender que el propósito eterno de Dios trasciende a Marcelo y los trasciende a ustedes. El propósito eterno de Dios es más grande que cualquiera de nuestras vidas. Por eso Dios utiliza un tiempo a alguien, después utiliza a otro, pero su propósito es eterno y se va a cumplir. En la dispensación de los tiempos, dice Pablo, a mí me fue permitido predicar el evangelio a los gentiles, pero el propósito eterno nos corresponde a todos y es tarea de todos, de anunciar la gracia de Dios sobre todo ser viviente. Y aquí es donde quería llegar con todo esto. Fue solamente una introducción para abrir mi corazón en esta parte del mensaje y poder hablar con usted. Haga de cuenta que estamos solos, usted y yo. Usted que es miembro de acá, de la congregación El Renuevo. Entiendo que voy a tratar de no quebrarme, ¿no? Pero entiendo que el Señor nos ha habilitado en este último tiempo con un tiempo de que los velos se han caído. Hemos entendido en profundidad algunos versículos que ha cambiado nuestra mente. Somos portadores de una mayor madurez. Y esto doy gracias a Dios porque quiere decir que nuestros oídos no han sido tardos para escuchar. Por eso el Señor ha añadido a la parte del cuerpo que nos corresponde a nosotros. Ha añadido conocimiento. Ha añadido la fortaleza necesaria para trabajar en nuestros corazones, para trabajar en nuestro carácter y así poder manifestar a Cristo. No tengo dudas que somos una congregación mucho más sana en este tiempo por la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Ahora yo quiero confrontarte como me he confrontado yo con todo esto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo con todo esto que el Señor nos ha dado en este último tiempo? Hemos sido engordados. Hemos sido alimentados no con leche materna, sino con alimento sólido. Y gracias a Dios lo hemos digerido bien. Pero usted y yo no estamos al porque sí acá.
No estamos al porque sí en esta tierra. Estamos bajo un propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Recién leíamos ahí en uno de los versículos, pero ahora que está presente Cristo, ahora que Cristo se constituyó el sumo sacerdote de la casa de Dios, dice que ese sumo sacerdote que lo ministra a usted y a mí, dice, fue constituido por una vida que no se va a desarmar nunca, por una vida, por un poder que nadie va a poder quitarle esa vida. Ese sacerdote es el fiador también del pacto donde vivimos. Ese sacerdote nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Ese sacerdote intercede por nosotros, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todas estas cosas le está sucediendo a usted y a mí en lo espiritual. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Con todo lo que nos ha sido dado. El mayor de los peligros que puede tener un ser humano o una persona que ama a Dios, un cristiano, es distraerse del propósito eterno. Yo no estoy diciendo que usted deje de trabajar, que deje de atender a sus hijos, no. Le estoy diciendo que usted tiene que, igual que yo, enfocar nuestra vida en el propósito por el cual hemos sido llamados. Lo demás son añadiduras, de las cuales no tengo ninguna duda de que Dios no nos va a hacer faltar nada. Entonces mi pregunta en esta mañana, ¿qué debemos hacer para corresponder a todo lo que nos ha sido dado? Primero que nada, agradecimiento. Primero que nada. Si usted entra en internet y podrá ver que muchas personas en el mundo no viven ni remotamente en la condición que vivimos nosotros, por más que nos quejamos. Pero sin embargo, la gracia de Dios a usted le permitió vivir donde está. Y a él también le permitió vivir donde está. Todo se resuelve estando en Cristo, hermanos. Gálatas 2:20, para mí es el versículo que encierra estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Él. Para poder vivir en el propósito de Dios tenemos que vivir cada día crucificados nosotros mismos y a su vez resucitados a la vida que Él quiere. Nos han sido añadidas cosas, nos va a seguir siendo añadido cosas, pero tenemos que caminar en el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo invito a los músicos que pasen y que podamos hacer una reflexión de todo lo que el Señor nos ha dado y qué estamos haciendo en este tiempo para el Señor. Le invito a ponerse de pie, por favor. El Señor nos ha dado dones, talentos. Dice la palabra que debemos administrarnos conforme al don recibido. El Señor nos ha dado un corazón sano por este tiempo. Nos ha dado salud, un caminar. Yo lo invito a que pueda cerrar sus ojos un segundo y que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo en esta mañana. Tenemos tal sumo sacerdote, dice la palabra, según el orden de un Melquisedec, un sacerdote celestial, llamado Rey de Justicia, llamado Rey de Paz.
constituido por el poder de una vida indestructible, constituido como fiador de un nuevo pacto, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este sumo sacerdote intercede por nosotros ante el Padre. Es nuestro abogado, es nuestro defensor. Nos hizo perfectos para siempre, dice, con un solo sacrificio. Nos santificó, nos redimió, quitó el acta que nos era contraria a nuestras vidas. Tenemos el mejor sumo sacerdote que nos ministra desde nuestro interior, dice la palabra. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un segundo, para que nada te distraigas y puedas escuchar al Espíritu Santo y puedas analizarte cómo está tu corazón con el Señor hoy. ¿Cómo está tu caminar en estos días, en este tiempo? ¿Estás caminando en su voluntad? ¿Estás caminando en su propósito? ¿Tenés la certeza dentro tuyo que estás haciendo lo que Dios quiere para este tiempo? Recordá que se nos ha sido dado una tremenda tarea, ser portadores de su imagen aquí en la tierra. Recordá que fuimos creados para alabanza, para gloria de su nombre. Recordá también que fuimos predestinados con un propósito eterno. Y en ese propósito eterno es que tenemos seguridad y esperanza en Él. Su palabra dice que nos ha sido entregado dones para que conforme a este don que hemos recibido podamos ministrar a otros la multiforme gracia de Dios. También te recuerdo que no podemos fallarle al Señor, porque Él nos ha amado con amor eterno. Él nos ha dado salvación. Él nos ha dado a su Hijo. Él también nos ha dado a este sumo sacerdote que ministra nuestras vidas diariamente. No podemos darnos el lujo de fallarle al Señor. Damos gracias al Señor por el Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Damos gracias al Espíritu Santo que nos va a guiar siempre a toda verdad. Damos gracias, Señor, por tu amor eterno, Señor, que cada día se manifiesta en nosotros en gracia, en misericordia, en amor, Señor. Señor, oramos a ti en esta mañana para que este sumo sacerdote se nos revele más y más a nuestras vidas, Señor. Se nos revele este Rey de justicia, este Rey de paz, Señor. Que podamos tener una noción de la eternidad que nos espera, Señor. Que podamos tener un pleno conocimiento y entendimiento, Señor, de que tu propósito es mayor que nuestras vidas. El poder entender que fuimos constituidos en este tiempo bajo un plan. Y ese plan es tu vida en nosotros, manifestándote, Señor, predicando el Evangelio, manifestándote a través de tu Espíritu Santo, en gozo, en paz, en mansedumbre, en humildad, en amor por sobre todas las cosas. Espíritu Santo, ayúdanos a consagrar nuestras vidas cada día más para ti, Señor. Ayúdanos a caminar en el camino correcto, Señor. El poder hacer tu voluntad. El ser un entendido en tu palabra para que tu palabra more en abundancia en cada uno de nosotros. Si hay alguien en esta mañana que ha entendido este mensaje,
cree necesario consagrarse al Señor, yo lo invito a que pase adelante. Yo lo invito a que juntos hagamos un altar de adoración al Señor. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y cuando nos establecemos en su altar, estamos diciendo: Señor, yo no puedo con esto. Yo necesito de vos, Señor. Perdona mi autosuficiencia, Señor.